Amigos, privilegio conversar esta noche en esta mesa de trabajo con un gran dominicano, un embajador de nuestro país, con un historial en materia de diplomacia, de historia militar y de muchísimas cosas que adornan, no por el adorno simple, sino que acompañan esta vida dedicada sobre todo a labrar la historia y a mantenerla viva entre República Dominicana y Haití. Privilegio conversar con don William Páez Piantini. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Señor, un placer estar aquí con usted. Gracias. Y lo he invitado porque yo quiero que usted me saque de muchas dudas que pasan por la historia y a veces se van olvidando en el camino. Y hoy hablamos mucho del diferendo entre República Dominicana y Haití por un canal que se está haciendo sobre la margen de un río que pasa por su territorio, río que sabemos que marca parte del límite fronterizo entre ambos países. Y que siempre se recuerda que eso se estableció en el año 1929. Pero ¿qué pasó en el 29? ¿Por qué llegamos a sentarnos Haití y República Dominicana en el 29 para firmar este tratado? ¿Qué pasaba? Toda situación deviene en una solución. Había una crisis. ¿Quién se aprovechó de la oportunidad? ¿Qué ocurrió en el 29? Bueno, amigo mío, es una muy buena pregunta. Gracias, profesor. Sí, señor. Recuérdese de que aquí existía un tratado fronterizo que había establecido pirámides en la línea de demarcación. Había establecido 221 pirámides desde la desembocadura del río Dajabón hasta la desembocadura del río Pedernales. Esa frontera existía y estaba vigente. ¿Qué ocurre? Que transcurre el tiempo. ¿Esa frontera cuándo se estableció? Y escúcheme que la interrumpa. El 29 de febrero de 1776, en un pueblo español llamado San Miguel de la Atalaya. Ahí se firmó ese convenio. Se hicieron aquí dos planos y entonces cuando se mandó a España, hicieron dos planos adicionales, 4 planos de la isla de Santo Domingo, ¿no? Uno para la colonia española, uno para la colonia francesa, uno para España y uno para Francia. Todavía es bueno que usted sepa que el plano original de Aranjuez está en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí lo conservamos. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que Aranjuez ya había caído en la obsolescencia. Ya Aranjuez era viejo. Ese tratado con ese trazado de la división. Correcto. ¿Por qué se había puesto viejo? Se había puesto viejo porque habían transcurrido más de 100 años. Ya. Más de 100 años. ¿Y se habían violado de un lado y de otro los límites fronterizos? No es muy trascendente el hecho de la violación, ¿no? Pero sí, yo le aseguro que ya los habitantes de la parte fronteriza de la frontera, ¿no? No conocían lo que era el Tratado de Aranjuez. Claro. Entonces, diariamente habían conflictos entre rurales de la zona. Claro. Habían conflictos porque no sabían qué le correspondía a uno y qué le correspondía a otro, ¿no? Entonces, había necesidad de clarificar la línea de demarcación. Por esa razón. Por eso es que llegamos hasta el 29, desde casi 200 años después. Por esa razón, permítame que le diga, ¿no? Después de la ocupación americana de 1916, Horacio Vázquez Lajara sale triunfador de unas elecciones libres que se hicieron. Inmediatamente Horacio Vázquez Lajara se pone en contacto con su homólogo Luis Bornó y va y le dice, mira, esto no puede continuar como va. Diariamente hay conflicto en la frontera porque no hay una frontera clara. Si hay necesidad de modificar la Constitución de la República, yo la voy a modificar. Vamos a hacer un convenio nuevo y claro. Entonces,
el 21 de enero de 1929, ambos gobiernos, después de algunas reuniones y eso, ¿no?, nombran sus comisionados. Y esos comisionados se van a la frontera. ¿Quiénes son los comisionados? Ahí tenemos a Manuel Arturo Peñavalle, tenía 27 años. Jovencito. Un muchacho. Teníamos a Flon Gautier y teníamos a Miguel Coco. Esos eran los tres. ¿Miguel Coco? No, el papá o el abuelo. Sí. Claro. Eso eran las tres personas en la República Dominicana. Y los haitianos nombraron a Edmond Manicá, Gentil Tipinauer y Luis Roa, que presidía la comisión. Y ellos fueron para la frontera a revisar la línea fronteriza y la pirámide. Hacer la línea de demarcación fronteriza. Ya. Y después de 18 meses de labor consecutiva, no concluyen la frontera. ¿Por qué razón? Porque los haitianos presentaron 5 dificultades de interpretación. Bueno, y tú te preguntarás, ¿pero qué es lo que es una dificultad de interpretación? Bueno, ellos van caminando por aquí, están de acuerdo, y esto está bien, si llega a la pirámide 24. Entonces dice uno, no, la pirámide 24 es aquí que va, pero lo que va a decidir la frontera a partir de este punto es la continuación del río de Jabón hasta su desembocadura. Y le dicen los mexicanos, no. A partir de la 24 lo que determina la frontera es el arroyo Capotillo. Eso es una dificultad de interpretación. Bueno, la obvian y sigan a donde están de acuerdo. Así acumularon 5 dificultades de interpretación y eso suspendió los trabajos de la definición de la línea después de 18 meses de labor consecutiva. Estamos hablando de 1 año y 6 meses. Exactamente. Bueno, hay que tomar en consideración lo que era la frontera en ese momento. Caminarla. No, eso merece el año y 6 meses. Lo merece. Sí. Y un chin más. Pues es posible que sea así. ¿Qué pasó después? Bueno, luego que eso se decompuso de esa manera, ¿no?, transcurren 3 años. ¿Sí? Da un golpe sin hacer nada. Y a los 3 años, esa es la realidad, a los 3 años, Moisés García Mella, que estaba de nuestro representante en Haití, llama por teléfono al jefe. Jefe, los enemigos del gobierno suyo están cogiendo fuerza en Cabo Haitiano. Trate de conversar con el presidente Estenio Vicente, de juntarse con él y conversar con él, y apelar el artículo 33 del convenio de 1874, que le favorece. Bueno, lo buscaron de una vez y yo, aquí está el convenio, si tú quieres lo buscamos. El convenio establece claramente en el artículo 33 que el gobierno no puede permitir actos que tiendan a desestabilizar el gobierno del otro estado, que no lo puede permitir bajo ningún concepto. Que si hay necesidad de expatriar a esa gente, se expatrian a esa gente. Si hay necesidad de trasladarlo, se hace lo que sea, pero eso no puede continuar. Eso es lo que dice el artículo 33. Parece que Trujillo con los Salomones se junta y determinan que es interesante que Trujillo vea a Estenio Vicente. Y así fue. Trujillo se fue a Juana Méndez el 18 de octubre de 1933. Fue a Juana Méndez, allá se juntó con Estenio Vicente, estuvieron conversando. Trujillo no le habló absolutamente nada de lo que estaba, de la llamada y lo que estaban conspirando, nada. Nada de eso. Trujillo lo que le trató fue el caso de la continuación de la línea de demarcación. Eso fue lo que le trató. Ahora, un paréntesis, porque usted me está hablando ya del año 33, que ya había asumido Trujillo después del 30, pero en el 29 nos quedamos en una parte de que no se pusieron de acuerdo después de 1 año, de 18 meses de trabajo. ¿Y qué se firmó en el 29 entonces? En el 29
se firmó el convenio de que se llevó el Tratado Fronterizo de 1929. Ese se firmó en el 1929, pero se firmó el papel, eso. Pero la línea de demarcación no estaba definida y había que definirla. Entonces sí tenemos el documento, pero no tenemos el respaldo del documento, que es la línea de demarcación fronteriza. Porque había las 5 dificultades de interpretación. Exactamente, sí, claro. Exactamente. ¿No? Eso está claro. Y después del 33 y después de esa reunión es que el presidente Trujillo de entonces decide de nuevo revisar el acuerdo entre los dos países y la línea fronteriza. Sí. En el 36. No en el 36, antes. Ya antes sí. Primero ellos se juntan en Juana Méndez Dajabón y ahí hablan de la toma nueva vez de la frontera. Claro. Vamos a hacer la frontera. Ya definitivamente, tomando en consideración que queremos una frontera clara, bien definida, que no dé motivos a confusión. Porque anteriormente sí Aranjuez creaba problemas, ¿no? Claro. Pero quieren un convenio que no cree ningún tipo de problema. Una cosa diáfana, una cosa clara, una cosa que no deje lugar a dudas. Ahora, antes de avanzar más al 36 y a la revisión que hace Trujillo, el 29, así como usted me decía que el acuerdo de Aranjuez y de toda lo que marcó la primera o una de las primeras líneas fronterizas entre ambos países había caído en la obsolescencia, el acuerdo o el tratado del 29 era un poco más revolucionario porque incluso delimitaba el uso de los recursos acuíferos, qué íbamos a hacer con el río que compartíamos. Era un poquito avanzado para la época, ¿no? El 29 no trató eso. Eso no lo trató. No, eso... ¿Y por qué se hace referencia ahora de que el río, que si hay que ir a respetar los acuerdos del 29, que hablaban de la utilización de las vías acuíferas y las cosas? Ese es uno de los errores. Ese es uno de los errores. ¿Por qué razón? Porque en el 29 no se firmó el tratado del 21 de enero del 29, único. No. Se firmó otro tratado en el 29, el 20 de febrero de 1929. Ajá. Ese tratado que se firma el 20 de febrero de 1929 clarifica la posición de los ríos internacionales. La clarifica, ¿no? Por ejemplo, el río Dajabón nace en la desembocadura del río con el océano Atlántico. Chocan ahí, ajá. Exactamente, sí, tocan ahí, ¿no? Por Manzanillo, por Montecristi. Exactamente, sí, chocan ahí, ¿no? Y entonces ese río, esa frontera va desde la desembocadura de ese río y se extiende hasta Pedernales. Claro. La línea de demarcación se extiende hasta Pedernales. Esa línea de demarcación se estableció en ese entonces y ese era otro detalle que era un problema, determinar la distancia que tenía la línea de demarcación entre Dajabón y Pedernales. ¿Por qué razón? Porque lo que hicieron la línea, Pellamalle, Flor Gutiérrez, Coco, le preguntaban, bueno, ¿y cuántos kilómetros que tiene la línea de demarcación? Y ellos decían, bueno, son como 388. Y otros decían, no, son como 386. Hasta que llegó a la Cancillería Ambrosio Álvarez Aybar, el papá del canciller de la República actual. Entonces... ¿Y qué hizo don Ambrosio? Cogió el juego de planos completo, 97 planos que conforman la línea de demarcación completa. Se metió en una oficina y cogió con un curvímetro alemán y empezó mapa por mapa, plano por plano, a medir la línea de demarcación. Y le dio exactamente 391 kilómetros, 654 metros y 46 centímetros. Esa es la línea de demarcación que tiene. Bueno, cuando nosotros estamos en la Cancillería, que descubrimos eso y que vemos eso,
sí, bueno, lo lógico era llamar a División Territorial, a Medio Ambiente, ¿no? Sí. Pedir un técnico calificado y traerlo para la Cancillería, para hacer un trabajo, ¿no? Sí. Entonces cogimos y le buscamos los 97 planos, te lo pusimos ahí, siéntate ahí, y tú vas a medir todo eso uno a uno, sin decirle... Que ya estaba hecho, que don Ambrosio no había hecho nada. A ver lo que este hombre va a hacer. Y ese muchacho se fajado. Sí. Entonces cogió y dijo que son 390 kilómetros, 389.70, qué sé yo cuánto, más o menos lo mismo. Lo mismo que le había dado don Ambrosio. Exactamente. Nosotros, por respeto a la historia, decidimos dejar el número, porque en nada afectaba, ¿no?, el número que sostuvo Ambrosio a la hora de salvar. Y lo dejamos con esa numeración. Ahora, le tengo otra capicúa. Al final, ¿cómo se llama el río? Porque veo que hablan del río Dajabón, hablan del río Masacre, hablan del río Dajabón / Masacre. Es que la parte que entra a Haití es la parte que se llama Masacre. No, señor. No. No, señor. El nombre de ese río original es Río Dajabón. No tiene apodo. No tiene ¿Y apodo. de dónde salió Masacre? Ahora, después que ocurrió el problema de 1629, después que ocurrió ese problema, que degollaron a esas 30 personas bajo el mando de Carlos Toré, a partir de ahí, los franceses le dicen al río, a ese río, Rivière du Massacre, río de la masacre. Claro. Ajá. Pero explíqueme lo de la masacre. ¿A quién mataron? A los 30 personas que comandaba Carlos Toré. Esas personas eran filibusteros que estaban buscando tierra. Ahí en la frontera. En la frontera. Estamos hablando del siglo XVII. Exactamente, pegado de Dajabón. Y entonces ahí se metieron y fueron degollados todos ahí. Los 30 fueron degollados. Y a partir de ahí es que se le pone el nombre. Pero estamos hablando de 1629, Claro. tú. No estamos hablando de ahora. Se le pone ese nombre. El río Rivière du Massacre, río de la masacre. Claro. No es ahora de que porque por lo general Se asocia a aquello con Trujillo, ¿no? Exactamente. Se asocia, inmediatamente lo asocian, y eso fue la matanza del jefe. A los haitianos les gusta que se les diga masacre, Claro. porque eso es una reminiscencia que se hace de un hecho odioso que se cometió en contra de los haitianos. Eso no fue así, ¿eh? Eso, si empezamos a hablar de la matanza, fácilmente yo te demuestro que eso no fue así. Pero eso es otro día. Sí. Ahora, otro yo lo día. que quiero preguntarle también es, si ya en el 29, como usted dice, se firmaron 2 tratados, uno quedó medio en el limbo porque había 5 interpretaciones. No, el que quedó en el limbo es el tratado del 29. Del 21 de enero de 1929. Que trazaba la frontera porque había 5 puntos. Pero en febrero se había firmado el del mismo 29, el que disponía 20 de febrero de 1929. Ajá, el de los ríos y todos los afluentes y marcaba eso por ahí, ¿no? Lo que usted me acaba de decir. Ahora, ahí se establecía, y por eso decía que era avanzado incluso para la época, cómo se debían utilizar los recursos que compartíamos ambos países en la frontera. ¿Tienen o no tienen derecho los haitianos a hacer su canal en el río Dajabón? Citando sus palabras. No, no tienen derecho. Absolutamente no tienen derecho. Porque es muy importante que veamos el tratado. Ajá. Tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje. Artículo 10. Léelo si tú quieres. Ok, artículo 10. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre 2 estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar
la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de su territorio respectivo, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales. Perfecto. Entonces, si hay uso equitativo y justo, puede hacerse. Puede hacerse. Sí. Acá. Lógicamente no vamos a pensar en un canal como el que tienen abierto los haitianos. No, así no. Justo y equitativo quiere decir que si tú tienes un conuco, una cosa de esa, tú puedes usar un regadío para tu regar tu conuco, tu propiedad, tu cosa de esa, ¿no? Sí. Justo y equitativo, dice, ¿no? Pero lo que está claro es que ese convenio lo firmaron los haitianos y los dominicanos. Y tú no puedes hacer una obra que tienda a distraer el curso de ese río. Eso no se puede. Ahora, ¿qué alegan los haitianos para hacer ese canal? Porque ellos dicen el canal o la muerte. Sí. Dispuestos a hacer lo que están, no importa el precio, dicen ellos. ¿Qué alegan los haitianos? Que en otras ocasiones nosotros hicimos tomas, hicimos derivadores, hicimos una serie de cosas sin el consentimiento de los haitianos. Y eso es verdad, ¿eh? Eso no se puede esconder, eso es la realidad. Sí, nosotros hicimos eso a base de nosotros. Sin consultarle a ellos. Sin consultarle a ellos. Yo me acuerdo que yo estaba destacado en Haití y me llamaba el doctor Eluben Cosme, que en paz descanse. William, esos musos se salieron ya. Yo sorprendido, le digo, la honorable comisión haitiana se le ha presentado algunos inconvenientes y han retenido forzosamente, que le hace un cuento, ¿tú entiendes? Pero oye, como decían, ¿cuál era la manera de hablar de esos musos? Ya vienen, pero tú, honorable como yo, los musos, que así se presentaron nosotros. Entonces, nosotros hicimos toma inconsultamente. Yo presumo que los haitianos ahora están alegando eso. Bueno, pero yo creo que no procede. ¿Por qué razón? Porque si nosotros cometimos algún delito, debieron haberlo reclamado en ese momento. Exactamente, claro, sí. Claro. Pero ahora no, Ahora, dígame algo. El gobierno ha rehabilitado o comenzado la rehabilitación de un canal que se construyó en el año 1966, el canal de la Vigía, que desvía parte del agua del río Dajabón para salir. Ahora le han hecho unos 300 kilómetros que derivan al propio río. 300 metros. 300 metros, escúcheme, 300 metros. Ellos no pueden alegar que República Dominicana hizo lo mismo que ellos intentan hacer ahora con el canal en el río Dajabón. No pueden, porque es que si tú te fijas, el tipo de canal que esa gente han preparado, eso es para coger el río entero y meterlo ahí en ese canal. Claro. Eso se va a consumir completo. En primer lugar, ese canal no está hecho como debía ser, porque resulta que están a desnivel. Claro. El río, y el canal y el río, ¿no? Sí. Entonces, está por encima del nivel del río. Subir el agua le va a costar. Implicaría equipos y cosas de esas, ¿no? Y hacer un dique para subir el nivel. Sí, fíjate una cosa. En el 1978 nosotros tuvimos un problema similar. Los haitianos querían agua para regar sus tierras, pero se sentaron en la mesa de negociaciones con nosotros. Era Milo Jiménez, canciller de la República. Sí. Se sentaron en la mesa de negociaciones. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Hacer un canal, una cosa ahí para regar, esto y lo otro, ¿no? Bueno, vamos a juntar los técnicos de allá y los técnicos de aquí. Que se junten los técnicos para que determinen el lugar y cómo se va a hacer eso, ¿no? Se juntaron los técnicos haitianos y los técnicos dominicanos. Se juntaron y se pusieron de acuerdo. Entonces sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores funcionó.
se hizo un dique derivador internacional que riega la parte haitiana y riega la parte dominicana. ¿Dónde está ese dique? En Pedernales. En Pedernales. Sí, ahí está. Y ahí ha funcionado sin problema. Funcionando perfectamente y sin problema. ¿Por qué no hicimos lo mismo? Bueno, pero el gobierno le ha reclamado a las autoridades haitianas sentarse a negociar eso. Pero ellos dicen usted que lo conoce, ¿se sentarán a la mesa a negociar? Yo soy parte de la mesa. Usted es parte de la mesa. Yo soy parte de la mesa y te digo que negociar con los haitianos no es sencillo. No es fácil. No es fácil. Porque son personas que le buscan el último detalle. La quinta pata al gato. Exactamente, no. Entonces es trabajoso negociar con ellos. Y esos muchachos que están ahí, y yo los conozco a todos, somos amigos, hemos hecho trabajo juntos en la frontera. Claro. Sí, yo lo conozco. Ahora, dígame algo, profesor, por último. ¿Esta no sería una oportunidad para evaluar los acuerdos bipartitos, los acuerdos que tenemos entre ambas naciones en todos los sentidos, pero esencialmente en esto con los recursos naturales? Una cosa es la visión del 29, una cosa es la visión que se podía tener en el 36, sobre la utilización de los recursos que cada día se hace más difícil, el mismo tema del agua. No es una oportunidad, así como fue en el 29 la oportunidad para replantearse un obsoleto acuerdo del siglo XVII, esta no es una oportunidad para sentarnos y replantearnos un nuevo acuerdo con otra perspectiva de cara al siglo XXI. ¿Estaríamos en condiciones de esto? La crisis, dicen que después de una crisis bien manejada se llegan a soluciones satisfactorias si hay voluntad de ambas partes. ¿Es este un momento propicio para avanzar a un nuevo marco de acuerdos en varios sentidos entre Haití y República Dominicana? Yo creo que sí. Yo creo perfectamente ese criterio. Me parece que es el más adecuado. Ahora, para eso se necesita voluntad de una y otra parte, de las dos partes. Claro. Se necesita voluntad para eso. Entonces, ¿cómo, de qué manera yo me acerco a los haitianos y les digo, mira, nosotros estamos de buena fe, nosotros lo que queremos es no buscar problemas, ¿no?, sino buscarle solución a este problema y que ambos quedemos satisfechos, quedemos complacidos de lo que hemos hecho. Vamos a hacerlo. Si eso fuera lo natural. Claro. Pero como yo veo que están los ánimos en este momento, no creo que se pueda lograr algo en ese sentido. Me parece que no, Cavada. No. Porque ya te digo, ¿no?, yo veo cuál es la situación, cómo los haitianos se empecinan en mantener una situación inflexible. Esos muchachos que están negociando con nosotros me dicen, pero ¿cómo usted quiere que nosotros negociemos con ustedes si ustedes no tienen una cosa puesta aquí, como un cuchillo puesto aquí? Eso no es verdad, eso no es verdad. Incluso yo le llamé la atención a uno de los muchachos, amigo mío, muy amigo mío, ¿no? Porque yo veo que el jefe de nosotros está hablando y ellos están relajando, ellos no le están poniendo atención. Ellos están conversando en otra cosa. Sí, hombre, sí, no me le ponen atención. Pero ¿y qué es eso? Es una falta de respeto, así no es. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la idea tuya es formidable, es buena, es la que procede. Pero yo creo que es un poco difícil lograr que ahora nosotros podamos buscar la manera, arreglar todos esos detallitos y todas esas cosas, ¿no?, y sentarnos de buena fe, claro, en una mesa de negociaciones. Ya. Yo creo difícil. Porque así que como quizás en el 29 o en el 36 no había una situación, por ejemplo, de depredación en los bosques de Haití, etcétera, etcétera, porque han ido depredando por su propia necesidad. Sí. Hoy quizás, para poder avanzar en una isla que compartimos dos países, se necesita que ambos nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a reforestar 100% nuestras cuencas. Sí, 100%. O sea, y eso hay que dejarlo por escrito. Por eso digo que, si bien no ha caído en la total obsolescencia el acuerdo del 36,
pero sí amerita una revisión de una forma más integral. Hay recursos incluso que antes no se conocían, como minerales raros que le llaman, que por las montañas y cordilleras que compartimos pueden estar de un lado o del otro. Y a veces uno perforando y buscando oro por un lado, eso llega de una manera indirecta al otro territorio. Entonces, son realidades de este siglo que vale la pena poner sobre la mesa para evitar conflictos mayores al futuro y evitarle problemas a las futuras generaciones. Exactamente. Entonces, ojalá logremos salir de este impasse que es complicado, más complicada la realidad que tienen dentro los haitianos, que hoy, por cierto, el Consejo de Seguridad, ya lo hemos dicho, acaba de aprobar una fuerza multinacional. Ellos tienen que poner su casa en orden y esa es una prioridad para poder sentarse con su vecino a seguir abordando el futuro. Exactamente. Que de eso se trata. Hablando de futuro, le quiero invitar para otra noche, más temprano, le voy a garantizar otro cafecito y otra cosa, para hablar de las pirámides. ¿En qué ha quedado eso? Sé que usted ha tenido mucho que ver con restaurarlas después de que se perdieron muchas y con la crecida del lago Enriquillo, lago Azuay, sí. Etcétera. Ver qué es la carretera internacional, ciertas cosas que siguen estando... Muy importante. Y avísame que yo vengo. Y usted viene. Que yo vengo, sí. Yo vengo. Es muy importante porque hay una serie de detalles y de datos, ¿no?, que nosotros no los damos correctos. Vuelvo a repetirte, ¿no?, los periodistas que están en 50.000 cosas, sí, no realmente conocen ciertos y determinados detalles fronterizos, ¿no? Claro. Entonces dicen cualquier cosa y no debe ser. Claro que no debe ser. Pues le voy a tomar la palabra para que venga y no solo actualice a nuestros periodistas y a mí, sino a nuestra gran audiencia que hoy le ha recibido. Embajador, gracias. Siempre gracias para mil. servir. Un privilegio tenerlo acá, mi admiración infinita. Gracias mil. Muchas gracias. El profesor William Páez Piantini, acompañándonos en exclusiva en esta emisión estelar.